Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar nosotros de por qué debemos de estar contentos, por qué debemos estar agradecidos con Dios, por qué debemos honrar. No sé si se han puesto a pensar todo lo que nos da Dios y por eso tenemos que andar tan felices. Tenemos el poder para ver, para contemplar amaneceres, los rostros que amamos, los colores de la vida. Podemos oír el canto de los pájaros, la voz de nuestros seres queridos, la música, la palabra de Dios. Podemos hablar, expresar amor, consolar, predicar, cantar, orar. Tenemos la capacidad de reír, experimentar gozo, alivio, esperanza. Tenemos el poder para llorar, desahogarnos, nuestra alma, sanar nuestras heridas internas, expresar emociones profundas. Podemos caminar, ir hacia donde queramos, recorrer caminos. Gente que está en las cárceles, que están presos. Podemos correr, sentirnos vivos, escapar del peligro, abrazar la libertad. Respiramos sin máquinas, sin dolor, por cada aliento de vida. Podemos comer, saborear el alimento, disfrutar de lo creado. Qué plácido cuando dormimos, descansando el cuerpo, renueva las fuerzas. Despertamos cada mañana con nuevas oportunidades, tenemos conciencia, saber quién somos y qué sentimos, hacia dónde vamos. Gente que está perdida, hay cuantos loquitos en las calles. Tenemos memoria, recordamos momentos, enseñanzas, afectos. Hay gente que tiene problemas de Alzheimer, imaginación, soñamos, creamos, planificamos. Tenemos voluntad para decidir, corregir, obedecer. Tenemos fe, confiamos en lo que podemos confiar. ¿En quién? En las personas que amamos. Tenemos esperanza, creer que todo va a mejorar. Tenemos amor, la capacidad de amar y ser amados, la familia, lo que tenemos. Tenemos amigos fieles que nos han levantado en momentos oscuros. Tenemos el perdón que limpia y libera y restaura. Por el entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, por el cuerpo que tenemos, aunque no sea perfecto, nos permite vivir. Por el alma que nos conecta con lo eterno, por el espíritu que puede ser lleno de su presencia, por la conciencia que nos redarguye y nos guía, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por la salud aunque a veces olvidamos su valor, por las pruebas que nos hacen más fuertes, por las lágrimas porque nos han acercado más a Dios, por los abrazos que nos dan calor en los días fríos del alma, por el trabajo que dignifica y permite servir, por el descanso cuando ya no podemos más, por el cielo azul que nos recuerda que hay algo más allá, por la lluvia que cae incluso cuando nadie la aplaude, por el sol que nos calienta incluso en el invierno, por el aire que no pagamos, pero nos da vida, por el perdón de los pecados dado por Cristo, por la cruz donde se nos dio todo, por la Biblia, luz en medio de las tinieblas, por el Espíritu Santo que nos guía, consuela, transforma, por los momentos difíciles que nos hicieron doblar rodilla, por los milagros que no vimos, pero nos salvaron la vida, por los días sin dolor donde todo parecía tranquilo, por los días con dolor donde aprendimos a confiar, por los enemigos que nos enseñaron a orar, por los errores que nos enseñan humildad, por los sueños que se cumplieron y los que aún esperan, por el silencio que también habla, por el tiempo, porque cada segundo es un regalo de Dios. Nosotros debemos de entender que todas estas cosas son regalos de Dios y cuando entendemos de que son regalos, eso nos hace estar agradecidos con Dios. Muchas personas piensan que no tenemos por qué darle gracias a Dios, que amanece y anochece, pero no es así. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que pasan, pero no nos damos cuenta de que nuevas son sus misericordias y Dios siempre tiene algo grande. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, vamos a tener una mente de agradecimiento con Dios, porque muchas veces no somos agradecidos con lo que nos ha dado
y ni nos damos cuenta que estamos en una burbuja que Él nos protege. Literalmente el Salmo 91 se cumple en nuestras vidas. Al nosotros no tener una cultura judía, no podemos entender muchas cosas de la Biblia y las cuestionamos. Pongamos un ejemplo, hay muchos como acervos culturales. Muchas personas no entienden la cultura judía. Cuando hablamos de acervos culturales es de acuerdo a la región. Un ejemplo, cada región tiene sus acervos, ¿no? Hablemos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. El carriel, el sombrero antioqueño, las ferias de las flores en Medellín, la música carranguera en Boyacá, el uso de ruana en climas fríos, la chicha como bebida ancestral, bailes, tradiciones como el bambuco, el pasillo, creencias religiosas muy arraigadas, procesiones, novenas, son cosas culturales. La gente lo hace, es una expresión, más no lo cuestiona. Hablemos en Nariño, la gente no va a cuestionarse por qué tiene que ser, por qué los carnavales, te va a decir no, porque es fecha de carnavales y la gente acostumbra y sale a jugar, son tradiciones. Muchas cosas nosotros no las entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una cultura judía, entonces no vamos a entender que hay cosas que las tenemos que hacer porque están arraigadas a nuestra genética espiritual. Por eso cuando venimos a estudiar la Biblia, se nos abre el entendimiento y comenzamos a profundizar en su palabra. Y ya no la cuestionamos, sino que nos convertimos no en oidores, sino en hacedores de la palabra. La Biblia nos dice no dejándonos de congregar fielmente, como algunos tienen por costumbre, eso está en Hebreos 10:25. Entonces ya la persona siente esa necesidad de encontrarse con su amado, disfruta el participar de una santa cena, orar constantemente, sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Ayunar. Eso también es bíblico. Jesús en Mateo 17:21 dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Leer, estudiar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, Juan 5:39. Meditarás en ella de día y de noche, Josué 1:8. Adorar en el Espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Diezmar con fidelidad. Traer todos los diezmos al alfolí, Malaquías 3:10. Dar primicias al Señor, honrar a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, Proverbios 3:9. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, 2 Corintios 9:7. Hacer pactos espirituales de obediencia y fe, ejemplo, Jacob pactó con Dios en Génesis 28:20-22. Perdonar a los que nos ofenden, perdonar si tenéis algo en contra de alguno, Marcos 11:25. Predicar el evangelio a otros, id por todo el mundo y predicar el evangelio, Marcos 16:15. Cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Solicitaos en guardar la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Amar al prójimo como a uno mismo. Este es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. Servir en la iglesia con nuestros dones, cada uno
según el don que haya recibido, ministrelo a los otros. Primera de Pedro 4:10. Sujetarse a nuestro cuerpo en santidad. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Romanos 12:1. Cuidar el testimonio ante el mundo. Brille vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:6. Discipular y enseñar a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas. Mateo 28:20. Pedir dirección al Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Obedecer a nuestros líderes espirituales. Hebreos 13:17. Esperar la venida del Señor. Pureza, fidelidad. Velad vuestro, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, esto es algo cultural. De acuerdo a la cultura judía, nunca se van ellos a cuestionar ni buscar citas para contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que está metida en Dios ni siquiera razona, simplemente obedece. Hoy en día vemos que mucha gente razona, cuestiona las leyes de Dios porque falta fe. Por eso, a continuación, quiero narrar una historia de fe. Jesús eso era lo que quería enseñar, que nosotros estemos tan agradecidos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que brillemos como lámparas, que seamos un faro para el mundo, que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero eso solo se puede entender si nos sumergimos en la palabra de Dios. Esta historia que voy a contar a continuación empezó en Belén, cuando el polvo era más abundante que el trigo y el cielo parecía de bronce cerrado por el hambre. Una viuda de rostro afilado por el sufrimiento y las noches en vela miraba a su pequeño hijo con los ojos hundidos por el ayuno. Hijo, ve al mercado a comprar 2 peces y 5 panes. Hoy comeremos por última vez y después que Dios decida si seguiremos respirando. El niño bajó la cabeza, tomó las monedas, se fue pisando las piedras como quien camina sobre promesas rotas. Esta historia es muy impactante. Una persona que pensaba que era su último día. ¿Cuántas personas dicen hoy se llegó el día y no puedo pagar la cuota del banco? He luchado y no he podido salvar a mi matrimonio. Gente que tiene problemas de desórdenes de conducta. Familias disfuncionales. ¿Cuánta gente se ha dado por vencida ante las circunstancias? Pero en esta historia nos muestra de que Dios siempre tiene un as debajo de la manga. El viento cambiaba de dirección, las nubes se abrían sobre un monte cercano donde más de 5,000 personas se reunían para oír a Jesús de Nazaret, sin contar mujeres y niños. El niño, cuando fue a comprar, él miró un mundo de gente y ya había comprado, pero ustedes saben cómo son un niño. Este niño se emocionó y decidió seguir a la gente. Llegó allí. El ambiente olía a polvo, a sudor, silencio, expectante. Algunos cargaban mochilas, escondidas con alimento, pero nadie quería compartir. Hay veces que nosotros tenemos tanto para compartir, pero no queremos, porque nos falta la fe. Acordémonos que Jesús no pudo hacer milagros en Belén. ¿Por qué? Porque no había fe. Cuando no hay fe, no puede operar Dios. Dice que no pudo hacer milagros. La Biblia dice que para él no hay nada imposible, pero acá no pudo. Cuando nosotros no tenemos fe,
anulamos el poder de Dios. Jesús hablaba con dulzura, con verdad, con poder. Su túnica blanca ondeada como llama en el viento, y entonces hizo la pregunta. A Jesús le preocupaba la gente. Los apóstoles ya le habían hablado, que ellos llevaban varias horas escuchando la palabra de Dios. No había un lugar para alimentar a tanta gente. De pronto dijeron, maestro, los mandamos, y él les dijo, no, porque hay posibilidades de que se muera en el camino. Jesús está pendiente de lo que tú necesitas. No importa la necesidad que usted tenga, Jesús está pendiente. Él escucha su anhelo, no necesita ni siquiera oraciones grandes, simplemente con el clamor. Usted cuando ve a un hijo que necesita algo, con solo verlo, ya entiende. Jesús dijo, ¿quién tiene algo para compartir? Jesús es omnisapiente, él sabía que todos tenían. Los apóstoles ya llevaban 3 años trabajando con él, las ofrendas eran grandísimas. La gente ofrendaba, pactaba, diezmaba, daba primicias. ¿Quién era el encargado? Tal vez muchos nos acordamos que el encargado era Judas. Y él sustraía y se robaba la plata, pero aún así tenían dinero. Jesús sabía que los apóstoles tenían para darles para comer. Pero cuando él les preguntó a los apóstoles y a la gente, hubo un silencio sepulcral. Miradas esquivas, manos escondían lo poco que tenían. ¿Por qué? Porque no entendían. Fue allí donde un discípulo, Felipe, se acercó con el rostro tenso. Señor, ¿para qué gastaríamos comida con toda esta gente? Aunque usáramos el salario de un mes entero, no alcanzaríamos para que todos reciban, aunque sea un bocado. Había tanta gente que si reunían el trabajo de los 12 apóstoles, no alcanzaba para tanta gente, eran muchos. Jesús lo miró con esa mirada que desnuda corazones. Felipe, han caminado 3 años conmigo y aún no creen, le dijo. A Jesús le dolía saber de que ellos podían, tenían y no querían hacerlo porque les faltaba fe. A Jesús le duele cuando nosotros no entendemos todo lo que nos ha dado, no somos agradecidos. Una persona cuando no es agradecida se porta mal con el prójimo porque no tiene agradecimiento. Por eso, cuando la gente está en los centros comerciales y hay gente afuera pidiendo, la gente sí le da, pero le da para que de pronto no lo insulte, no lo haga pasar un mal momento. Y le da una moneda. Si está en el Ecuador, le va a dar una moneda de 1 centavo para quitárselo de encima. Si está en Colombia, le va a dar 100 pesos. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene una actitud de agradecimiento. Pero cuando tenemos una actitud de agradecimiento, somos bondadosos. Los discípulos movían la cabeza. Pedro apretaba sus manos y tenía en sus ojos una tristeza. La multitud tampoco, todos esperaban milagros, pero nadie quería ser parte del milagro. Qué triste es esto. Entre la gente, un niño de túnica gastada levantó tímidamente la mano. Entre más de 5,000 personas solo había un niño. Solamente había un niño que tenía fe. Señor, yo tengo 5 panes y 2 peces. No es mucho, pero quiero compartirlo contigo. El niño sabía y creía que iba a alcanzar para toda esa gente y que iba a sobrar para él y para su madre. Así es la fe de un niño. Por eso, si nosotros no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios.
Jesús sonrió y sus ojos se humedecieron. Lo conmovió. Si hay algo que lo conmueve a Dios es la fe. Ven pequeño, hoy el cielo te usará para abrir puertas que nadie quiere empujar. Porque las puertas solamente se las empuja cuando tenemos fe. Jesús alzó el pan al cielo y dio gracias y lo partió. Lo puso en una canasta. Pedro, reparte, le dijo. Pedro lo tomó y dudó. Miró el fondo de la cesta, vio 5 pedazos y 5,000 personas. Eso era mucho, sin contar mujeres y niños. Señor, ¿cómo? Jesús no dijo nada, solo lo miró. Y entonces Pedro cerró los ojos. Ya la fe no solamente la tenía el niño, ahora la tenía el apóstol Pedro. Y en ese instante recordó el día en que Lázaro salió de la tumba después de 4 días de estar muerto. Recordó cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Recordó cuando el maestro dijo Talita Cumi y la hija de Jairo se levantó en pleno velorio. Recordó la procesión de la muerte del hijo de la viuda de Naín. Y cuando Jesús tocó el ataúd y el hijo de la viuda vivió. Pedro abrió los ojos con decisión y se dio cuenta que si Jesús dijo que alcanza, alcanza. Cuando nosotros miramos con fe la Biblia, nadie se atreve a dudar porque lo que dice ahí es amén. Metió la mano en la canasta y sacó pan y lo entregó y volvió a mirar y había más. Otra vez y otra vez y otra vez. El pan se multiplicaba. Los peces rebosaban, las canastas se llenaban. Los discípulos al ver el milagro comenzaron a reírse y a llorar y a correr como niños. 12 cestas. Se demoraron varias horas, todos iban con cestas y eran pesadas. Y eso comenzó como cuando se revienta la maizpira. La gente les volvieron a decir que si querían más y repetían y al último ya no querían nadie más. Se multiplicaban, gritaban, Andrés, se multiplica. Le hablaba a Juan. Todo el monte se convirtió en un comedor celestial. Cuando todos comieron hasta saciarse, los estómagos estaban llenos y el alma también. Ya nadie quería más. Las cestas seguían rebosando. Los discípulos, jadeando, sudorosos, se sentaron en la hierba y la gente murmuraba, y todo esto que sobra, ¿a quién se lo van a dar? Fueron corriendo a decirle a Jesús que ya, que se detenga porque había mucho. Cuando Dios bendice, bendice remecidamente. Jesús con voz pausada, porque la gente ya quería repartirse, eso era harto. Imagínense hoy en día cuánto vale un pescado, 12 cestas de pescado. ¿Cuánto vale un pan bueno? 12 cestas de pan. Todo esto, estas 12 canastas de todo este pan y este pescado. ¿Quién? La gente reclamaba eso. En ese momento Jesús dijo, ¿quién sembró esto? Jesús quería enseñarles que el que siembra cosecha. ¿Quién sembró esto? La multitud quedó muda. ¿Por qué? Porque pues ellos no lo hicieron, como en el tiempo de las pirámides. Hubo un tiempo acá en Colombia, en el Putumayo, que cuando la gente tenía que invertir en esas pirámides, sí les dio y les dio como 2 años. Después salió y después de unos meses sí cayó eso, pero 2 años hubo mucha gente que hizo plata. Acá en Colombia, 2 años duró eso por el Putumayo. Y gente le dolía porque no alcanzó a meter la plata. Acá la gente le dolía porque si hubiéramos sembrado podíamos haber reclamado eso. Los apóstoles también pensaron lo mismo. Judas le dolió todo. ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a multiplicar eso? La multitud quedó muda, los discípulos miraron al suelo, la tristeza se les metió en el pecho, porque ellos también tenían y no dieron. Estuvieron 3 años con Jesús y no habían aprendido a confiar.
El estar con Dios no es cuestión de tiempo, es decisiones. Cuando usted está con Dios, no lo define el tiempo, sino la decisión que tome de seguir a Jesús. La multitud también tenía provisión escondida, pero prefirieron no dar. Nadie quería dar. Solo un niño con fe pura, con manos limpias, con corazón abierto dio. Y Jesús en ese momento les dijo que es mejor dar que recibir. Y el que da con generosidad abre las compuertas de los cielos y sus ventanas. Jesús dijo, ¿quién sembró? Todos miraron al niño y dijo, Él es el dueño. Vayan a entregarle esto a su madre. Paralelamente la madre estaba esperando, sentada con codos sobre la mesa vacía. Cuando el niño regresó sonriendo, ella lo enfrentó. Y los panes y los peces se los di a Jesús, mamá. Le dijo el niño. ¿Se los diste a ese ladrón? ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas veces gente que habla mal de los predicadores, de los pastores? Hay gente que habla muy mal porque no entiende las leyes de Dios, porque no entiende la cultura judía. Hay gente que habla mal de congregarse, hay gente que habla mal de danzarle a Dios, se burlan de los ayunos, de la oración. Hay gente que no entiende los misterios de Dios. Justo en ese momento tocaron la puerta. 3 golpes. Ella abrió de mala gana, diciendo groserías. Cuando abre, allí estaba Pedro con el rostro brillante, cargado una canasta. Detrás de él habían 24 canastas más, 12 de pan, 12 de pescado. El maestro dijo que esto es para usted que su hijo sembró en el cielo. La mujer cayó de rodillas, abrazó a su hijo llorando con todo el corazón. Perdóname, Señor, perdóname por no confiar, perdóname por dudar de ti. Minutos antes había estado hablando mal, que era un ladrón, y ahora ese ladrón le estaba bendiciendo. Ella pudo saciarse. Era una mujer muy afortunada, obviamente no podía comer todo eso. Rápidamente le tocó lo que podía comer, y lo otro le tocó venderlo, lo vendió. Cuando le preguntaron al niño que por qué dio todo, él respondió con una sonrisa, porque si él puede resucitar muertos, también puede multiplicar almuerzos. El niño nunca dudó. En ese momento, Jesús le habló a la multitud y le dijo lo siguiente: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9:37. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. Él les dijo que si ellos querían ser bendecidos, era hora de ser agradecidos. Y si cuando somos agradecidos podemos sembrar. Y les dijo, si quieren recibir bendición, bendigan a este niño que hoy nos sembró. Y esta mujer pensaba que solamente esa era la bendición de Dios, pero no. ¿Se imaginan? Más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, aprendieron ellos lo que hizo un niño con fe. Y muchos decidieron sembrar donde ese niño. Se imagina la cara de esa madre abriendo la puerta, pero ya no le llevaban pan y pescado. Había mucha gente que tenía muchas cosas, unos especies, unos miel, otros sal. Esta mujer se dio cuenta de que Dios es ilimitado. Los mismos apóstoles se dieron cuenta. Desde ese momento, ellos nunca más volvieron a cuestionar las leyes de Dios, porque las leyes de Dios son análogas
Cuando Dios nos habla en su palabra es una lumbrera, su palabra es un camino, su palabra es luz. Cuando nosotros estamos sumergidos con Dios, nosotros podemos hacer proezas. Nosotros no nos detenemos ante nada. Por eso esta historia es tan fascinante y nos ilustra a nosotros lo que puede hacer una persona cuando tiene fe. Si en este momento ha sido de tu agrado este mensaje, yo te quiero invitar a hacer esta oración para que tengas fe, para que seas agradecido con la vida, que entiendas que no importa los problemas que tengas en este momento, Dios siempre va a estar para ti con su mano abierta, así como lo estuvo para este niño y esta viuda. También Dios hoy extiende su mano para bendecirte, abrirte las puertas de los cielos y sus ventanas y darte mucho más de lo que tú puedas entender o imaginar. Ahí donde estás quiero que repitas y digas: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.